visibilidad mediática. El titular diario ha pasado al breve de relleno. Da la sensación de que nada haya ocurrido desde que el coronel fuese capturado y linchado en esa tubería, donde 6 días después de su muerte, los cadáveres de algunos de sus acompañantes seguían pudriéndose junto a los vehículos calcinados por la OTAN. Lo cierto es que mientras los líderes del nuevo régimen tratan de vender una imagen de unidad, la fragmentación es lo que ha caracterizado el inicio de la era post-Gaddafi. Una doble división que separa vencidos y vencedores, pero que también se refleja entre estos últimos, centrados ahora en la pugna política sobre quién dirigirá la transición libia. Los pueblos y las izquierdas árabes, jugándose la vida sobre el terreno, han comprendido enseguida la imposibilidad de escapar a la incomodidad analítica si querían derrocar a sus dictadores. Han sabido que había que afirmar muchos hechos al mismo tiempo, algunos contradictorios entre sí. En el caso de Libia, estos 5 o 6 hechos son los que siguen. Gaddafi es un dictador. La revuelta libia es popular. La revuelta es enseguida infiltrada por oportunistas, liberales pro-occidentales e islamistas. La intervención de la OTAN nunca tuvo vocación humanitaria. La intervención de la OTAN salvó vidas en Bengasi. La intervención de la OTAN provocó miles de muertes de civiles en el resto de Libia. La intervención de la OTAN amenaza con convertir a Libia en un protectorado occidental. La guerra contra Libia se construyó sobre un fraude. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó 2 resoluciones contra Libia sobre la base de afirmaciones no demostradas, en concreto, la de que el coronel Gaddafi estaba matando a su propio pueblo en Bengasi, Libia. En su forma exacta, la afirmación era que Gaddafi había ordenado al ejército libio asesinar a 6.000 personas, tanto en Bengasi como en otras partes del país. Estas afirmaciones se difundieron ampliamente, pero siempre se explicaron vagamente. Sobre la base de esta afirmación, Libia fue llevada al Consejo de Seguridad de la ONU, en su sede en Nueva York, y expulsada del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En una amplia campaña mediática contra Libia, también se utilizaron falsas afirmaciones acerca de ejércitos de mercenarios africanos en Libia y acerca de ataques aéreos contra civiles. Estas 2 afirmaciones se dejaron luego de lado y se han ido volviendo cada vez más opacas. Sin embargo, las afirmaciones acerca de las masacres se utilizaron en un marco legal, diplomático y militar para justificar la guerra de la OTAN contra Libia. Horas después que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara un paquete de sanciones contra el gobierno libio en Ginebra, Una de las muchas fuentes de la afirmación de que Gaddafi estaba matando a su propio pueblo es la Liga Libia por los Derechos Humanos. En realidad, la Liga Libia fue fundamental para conseguir que la ONU se implicara gracias a sus afirmaciones específicas en Ginebra. El 21 de febrero del 2011, la Liga Libia por los Derechos Humanos consiguió que otras 70 organizaciones no gubernamentales enviaran cartas al presidente Obama, a la alta representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, y al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidiendo una intervención internacional contra Libia, invocando la doctrina de la responsabilidad de proteger. Esta organización fue manipulada o convencida por el Comité de Inteligencia para que estos le envíen una carta al presidente solicitándole que Estados Unidos intervenga en la guerra civil. Ellos consiguieron el apoyo de parte de la comunidad árabe en Estados Unidos y también el apoyo del Consejo de Cooperación del Golfo, OCCG. Consiguieron a líderes musulmanes, judíos y cristianos, y enviaron esta carta al presidente solicitándole la intervención estadounidense. Especialmente lo que inició como una iniciativa de intervención estadounidense fue apoyada por diversas personas que además solicitaron esta intervención. La Liga Libia emitió también un comunicado el 21 de febrero de 2011 en el que pedía a la comunidad internacional que se movilizara y apelara a la Corte Penal Internacional, al tiempo que también hacían una afirmación contradictoria, la de que entre 400 a 600 personas habían muerto desde el 15 de febrero de 2011. Por supuesto, eran unas 5.500 personas menos que la afirmación de que se había masacrado a 6.000 personas en Bengasi. La carta también promovía la falsa idea de que un 80% del apoyo a Gaddafi provenía de mercenarios extranjeros, algo que más de medio año de combates demuestra que no es cierto. La Organización de la Unión Africana hizo un llamado al diálogo antes de la aprobación de las resoluciones 1970 y 1973 con que las Naciones Unidas autorizaron la invasión de la OTAN.
A pesar de su llamado, el Consejo de Seguridad hizo caso omiso y continuó adelante su política intervencionista. La Unión Africana advirtió, contrario a lo indicado por el Consejo de Seguridad cuando se refería al asesinato de civiles, que la lucha entre las Fuerzas Armadas de un gobierno y Fuerzas Armadas de rebeldes insurrectos no era un genocidio. También advirtió a las Naciones Unidas que su rol como entidad no era tomar partido por uno de los lados en el contexto de una guerra civil, sino como organización, promover el diálogo entre las partes. Lo que es importante señalar aquí es que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió sancionar a Libia sobre la base de esta carta. Ni el Consejo de Seguridad ni los Estados miembros que estaban a favor de la guerra se tomaron siquiera la molestia de investigar una sola vez las afirmaciones. En una sesión en Nueva York, el embajador indio ante la ONU hizo referencia a esto cuando su país se abstuvo en la votación. No obstante, no hemos tenido la posibilidad de recibir un informe, ni tampoco de la Secretaría, sobre la situación. Esto nos hubiera dado un análisis objetivo de la situación sobre el terreno. Señor presidente, el Consejo ha adoptado hoy una resolución que autoriza medidas muy amplias, con poca información creíble sobre la situación sobre el terreno en Libia. Tampoco nos queda claro cómo se van a aplicar estas medidas, incluyendo quién y con qué activos participará en las mismas y cómo se van a llevar a cabo estas medidas. En las consultas del Consejo de Seguridad sobre la resolución 1973, nosotros y otros miembros del Consejo formulamos algunas preguntas concretas. Sin embargo, y lamentablemente, muchas de esas preguntas no recibieron aclaraciones o respuestas. Así, la denominada guerra humanitaria se emprendió sin ninguna prueba. El Consejo de Seguridad siguió adelante abriendo el espacio a la intervención militar de la OTAN, y lo hizo cuando tan temprano como el 10 de abril ya Gaddafi había aceptado la propuesta de negociación y arbitraje del conflicto propuesto por la Organización de la Unión Africana. El líder libio Muammar al-Gaddafi expresa su mayor confianza en la Unión Africana y su habilidad de alcanzar una salida pacífica. La comisión viajará el lunes 11 de abril a Bengasi para continuar sus reuniones y esfuerzos. Las suposiciones no son ni pruebas ni razón para empezar una guerra con una campaña de bombardeos que duró más de 7 meses y que costó la vida a decenas de miles de inocentes, incluyendo niños y ancianos. La resolución de crear una zona de exclusión aérea en Libia, que sonaba inocua, destruyó la infraestructura del país, desplazó a cientos de miles de trabajadores y llevó al asesinato deliberado del líder libio Muammar Gaddafi, varios miembros de su familia y otros altos funcionarios del gobierno en el Estado norteafricano. Promovió la Ley de Justicia y Paz. Telesur, la señal informativa de América Latina. El derecho a la independencia de las naciones es un asunto inseparable del derecho de sus pueblos a escoger sus gobiernos. La interferencia de las naciones extranjeras con los gobiernos que cada país tenga, más que un asunto de derechos humanos, lo que plantea es un asunto de intervencionismo. Sin embargo, la fachada humanitaria simplemente esconde las verdaderas razones para la invasión. Por la paix, por la democracia y por el progreso económico. La realidad es que el interés protegido detrás de la agresión contra Libia no fueron los derechos humanos de los ciudadanos, ni el rechazo al gobierno impulsado por Gaddafi. Con sus 46 billones de barriles de petróleo en el subsuelo, Libia constituye el principal país con mayores reservas en el continente africano. Varias petroleras del mundo tienen sus intereses puestos en Libia. Más de 200.000 barriles diarios comercializados por la firma italiana Eni provienen de ese país norafricano. La anglo-holandesa Shell extrae unos 100.000 barriles por día y la francesa Total unos 55.000. Otros intereses de las potencias europeas y de Estados Unidos en la región lo constituyen sus depósitos de gas natural y minerales. También podemos sumar en la voracidad depredadora imperialista los 90.000 millones comprometidos por Libia
como reserva monetaria para contribuir al desarrollo de un sistema económico para los países de la Organización de la Unión Africana, como parte de un proyecto histórico por eliminar de sus pueblos y gobiernos el control ejercido sobre sus economías por el Banco Mundial. De una producción diaria de 1,6 millones de barriles de petróleo, el 70% va a 4 países europeos, precisamente aquellos que mayor peso tuvieron en la agresión de la OTAN contra este país: Francia, Alemania, Italia y España. 30% a Italia, 14% a Alemania, un 10% a Francia, 9% a España y otro 14% al resto de Europa. De ahí que desde muy temprano el apoyo de estos países al llamado Consejo Nacional de Transición estuviera marcado por compromisos vinculados a sus reservas petroleras, como es el caso de Francia, donde su apoyo a los rebeldes estuvo garantizado por un acuerdo en el cual el nuevo régimen garantizaría a este país el 35% de la producción bruta futura de petróleo. O como en el caso de Inglaterra, mediante la concesión de una licencia para extraer petróleo del subsuelo libio. Ya hemos hablado antes sobre armar a los rebeldes. Hay que hacer todo lo posible para que se cumpla la resolución del Consejo de Seguridad. Y aunque rige el embargo de armas en todo el país, hay que proteger a los civiles. Por eso no hemos descartado armar a los rebeldes para este propósito. Existe mucha información sobre cómo los británicos y los franceses armaron a los rebeldes y que además desde hace ya varios años los estaban intentando influenciar para que se separaran del gobierno, inclusive desde hace varios años. Cuando esta intervención inició, quedaba claro que Estados Unidos participó en armar y entrenar a los rebeldes y cada vez sale más evidencia. Bueno, nosotros estamos en Libia por el petróleo. De los ingresos por el petróleo del país. Es decir, que si alguna empresa internacional quería firmar un contrato con Libia, tendrían que lidiar con cada ciudadano de Libia como dueño de las acciones del petróleo de ese país. Si bien el coronel Gaddafi comenzó a los 27 años una verdadera revolución socialista y popular, con el paso de los 42 años de su gestión, su poder acumulado lo perturbó y lo llevó a cometer errores históricos en el frente interno, con los países árabes, con la causa palestina y con Occidente. Con estos últimos, en su etapa final, se asoció y fue recibido con alfombras rojas, abrazado y besado por todos los líderes de la OTAN y por el propio presidente Barack Obama, quienes luego no dudaron en traicionarlo y llevarlo a la muerte para desestabilizar Libia y quedarse con su petróleo, su gas y sus reservas de agua, al igual que lo hicieron oportunamente con Irak y con Afganistán para administrar sus riquezas. A partir de 2003, Gaddafi cambió el rumbo de su política exterior para mostrar a Occidente que era confiable y, por ejemplo, recibió a la entonces secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice e hizo amistad con el gobierno británico. También Gaddafi afirmó en público que Libia financió la campaña electoral del hoy presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, y no hay que olvidar que el asesinado líder libio era dueño del 10% de las acciones de la empresa italiana Fiat. Sin embargo, el levantamiento de Benghazi, ocurrido en medio de una primavera árabe que tomó desprevenidas las potencias de Occidente, otorgó el escenario perfecto para que los que hasta ayer fueran leales aliados de Gaddafi en el primer mundo le traicionaran, tomando una aún más ventajosa posición de sus recursos naturales y ocupando estratégicamente un territorio sumamente valioso para las futuras guerras, para hacerse con las riquezas del continente africano antes de que lo hagan los chinos y los rusos. Tanto la localidad natal del coronel Gaddafi, Sirte, como Bani Walid han quedado reducidas a escombros. Aunque el principal reto no es el material, ya que de levantar las ruinas se encargarán las empresas extranjeras, cuyos contratistas desembarcaron en Trípoli prácticamente en el mismo momento que los rebeldes hacían con el control. Lo que de verdad debería de preocupar a las nuevas autoridades libias es la humillación a la que muchos milicianos han sometido a miles de personas, para los que la liberación que celebra el CNT solo ha supuesto convertirse en parias. Miembros de la tribu Gaddafa, a la que pertenecía Gaddafi, son los principales damnificados en Sirte.
En Beni Walid, por su parte, los Warfalas se han convertido en las grandes víctimas. Este caso es particular, ya que esta tribu es la más amplia de Libia. En Sirte residían cerca de 100.000 personas, mientras que en Beni Walid se habían establecido más de 80.000. Y este es el núcleo de donde podría surgir una futura insurgencia que combata al nuevo régimen. Todavía resulta los perdedores de la guerra solo favorecerá que el resentimiento, que ya es mucho, se incremente. Aunque los dos últimos bastiones de Gaddafi no son los únicos enclaves que están padeciendo las vendetas, otros municipios, como Tahuerga, son ahora ciudades fantasma. En este caso en concreto, sus habitantes son señalados por sus vecinos de Misrata, que les acusan de acoger a las tropas leales a Gaddafi durante el asedio que sufrió la localidad costera en los 3 primeros meses de guerra. Este municipio sigue siendo un supermercado para muchos habitantes de Misrata, que se desplazan hasta la localidad, roban lo que queda y queman los domicilios para que nadie pueda volver a ellos. La pregunta es obvia: ¿dónde está toda esta gente? Muchos de Trípoli, huidos a Túnez, todos caldo de cultivo para una nueva logra mantener la unidad. Era los combatientes, así como las rupturas territoriales este-oeste, y así como también las divisiones entre árabes y amazigh, también amenazan desde dentro la estabilidad de un país en el que las armas siguen proliferando sin control. A ver, hemos tenido coberturas importantes y momentos importantes desde que estamos en Telesur. Estuvimos en el terremoto de Haití. En Libia nos atrevimos a decir algo que tal vez no iba con la línea editorial de los grandes medios y tal vez por eso fuimos muy señalados como periodistas. La historia pues, nos demostró que lo que Telesur dijo era la verdad, aunque era una verdad algo incómoda, y creo que eso es parte del trabajo. Y es el mismo trabajo que hacemos todos los días en Caracas, donde hemos visto el nacimiento de un proceso político importante que marca tendencias y momentos en América Latina. Creo que eso es parte de ser Telesur y de ser parte de un equipo bien importante para lo que es la ruptura de la hegemonía comunicacional latinoamericana. Telesur, la señal informativa de América Latina. Quienes están hoy en el CNT son en gran medida los mismos que en el régimen anterior. Intentan dar una imagen de liberales y de tener una actitud abierta, pero la realidad es que la mayoría de ellos siguen pensando apegados a los mismos viejos métodos autoritarios. Hoy están trabajando en favor de sus propios intereses, pero son completamente inconscientes de lo inestable que se está volviendo la situación en Libia. Un motivo principal por el cual el ex primer ministro interino Mahmoud Jibril renunció, y otros lo harán en el futuro, es la presión a la que ha sido sometido por islamistas y muchos otros que recuerdan su historial como ex ministro de Justicia del antiguo régimen. La preocupación de Jibril de que él mismo pueda ser investigado después de su declaración sobre cómo Muammar Gaddafi fue asesinado una vez que fue detenido vivo, lo que constituyó un evidente crimen de guerra. Jibril afirma que no fue él quien dio la orden de asesinar a Gaddafi, sino más bien, como explicó en una conferencia de prensa, que una tercera parte, tal vez un Estado o un presidente o un dirigente que de alguna manera quería ver a Gaddafi muerto, para que no revelara los numerosos secretos que solo Gaddafi podría haber conocido. Jibril no tuvo que mencionar que Gaddafi conocía muchos secretos sobre su persona y otros funcionarios del CNT, y no es el único entre los funcionarios de la OTAN y del CNT que teme una investigación del Tribunal Penal Internacional. Gaddafi habría sido por sobre todo un huésped sumamente molesto de la Corte Penal Internacional en La Haya,
porque habría disfrutado recordándoles a todos los besamanos, los cálidos abrazos y los acuerdos jugosos que Occidente estaba mendigando cerrar. También iba a deleitarse detallando todos los turbios antecedentes de esos oportunistas que ahora intentan pasar por revolucionarios y demócratas. Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Constituyeron un órgano denominado Consejo de Seguridad, que convirtió a esos países en miembros permanentes y le otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se configuraron de acuerdo con esos países que tenían la intención de que nos sumáramos a los planes originales. En el preámbulo, por ejemplo, se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los pueblos y en los puestos permanentes del Consejo de Seguridad? No, no lo somos. Se indica que solo se recurrirá a la Fuerza Armada en interés común de todas las naciones. ¿Pero qué ha sucedido desde entonces? Han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de Seguridad. 65 guerras desde su creación, con millones y millones de víctimas, más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza se utilizaron en esas 65 guerras, responden al interés común de todos nosotros representados aquí? No, esas guerras se llevaron a cabo en aras de los intereses de 1, 3 o 4 países, pero nunca de todas las naciones. El asesinato de Gaddafi, este acto de venganza de las víctimas, tiene como consecuencia que ya no será juzgado. Este asesinato topa con los intereses de las firmas petroleras y de los gobiernos occidentales. Sus estrechas relaciones con el régimen del coronel no serán expuestas en las plazas públicas. Grabadas por teléfonos celulares, dieron vueltas y vueltas ocupando el espacio mediático. Intrusivas, aparecen en tiempo real, en nuestro día a día. Nos enganchan, nos dicen mucho, no sobre el conflicto en sí, sino sobre el estado de nuestra sociedad y sobre el futuro programado de Libia, una guerra permanente. Yes, we came, we saw, we died. El ministro francés de Defensa dijo que le habían agarrado con un avión de combate Rafale que disparó contra el convoy en el que iba. El Pentágono dijo que le habían agarrado disparando un misil Hellfire desde un Predator. Después, un herido coronel Muammar Gaddafi buscó refugio en una mugrienta alcantarilla por debajo de una autopista. Un eco espeluznante del agujero de Saddam Hussein, donde fue encontrado por los rebeldes del Consejo Nacional de Transición, quienes, como era de esperar, le ejecutaron. Un doctor libio que acompañó el cadáver de Gaddafi en una ambulancia que le examinó, dijo que murió de 2 balas, una en el pecho y otra en la cabeza. El CNT, que ha estado vendiendo mentiras, mentiras y más mentiras durante meses, jura que murió en un fuego cruzado. Todo resulta cada vez más curioso si uno recuerda que eso es exactamente lo que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, había anunciado en su meteórica visita a Trípoli 48 horas antes, que Gaddafi sería capturado o asesinado. Las posiciones de nuestros dirigentes políticos, tras la difusión de estas imágenes, nos confirman que la eliminación de Gaddafi es el objetivo de esta guerra y no la protección de la población. La Unión Europea saludó el fin de una era de despotismo, cuando hasta prácticamente el año pasado estaban acariciando el casquete que coronaba las túnicas de Gaddafi. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la muerte de Gaddafi significa que estamos viendo la fortaleza del liderazgo estadounidense por todo el mundo. En Libia, la muerte de Muammar Gaddafi demostró nuestro papel en la protección del pueblo libio. Les ayudamos a liberarse de un tirano. Era lo correcto. Todo lo que uno podía esperar, considerando también que Washington pagó no menos del 80% del coste de la operación de la OTAN. Qué extraño decir ahora, lo hicimos, porque la Casa Blanca dijo siempre que esto no era una guerra, que era algo cinético, y que ellos no iban a encargarse. El vicepresidente estadounidense Joe Biden resultó ser más descarnadamente instructivo que Obama. En este caso, dijo,
Estados Unidos ha gastado 2.000 millones de dólares y no ha perdido ni una sola vida. Esta es una buena receta sobre cómo tratar con el mundo para avanzar con más rapidez que lo hicimos en el pasado. Mundo, ya estás advertido. Así es como el imperio va a tratarte a partir de ahora. Nadie que conozca mínimamente los oscuros ribetes de esta guerra podía haberse tragado la propaganda de las más de 40.000 bombas humanitarias de la OTAN que han devastado la infraestructura de Libia hasta devolverla a la edad de piedra. Esto nunca tuvo nada que ver con la responsabilidad para proteger. Este es un juego de marketing político de democracia. Quienes van a dominar Libia desde bambalinas serán las potencias europeas como Francia e Italia y también Estados Unidos. Lo que hubo en ese país fue un proceso de recolonización de una dependencia que se remonta al siglo XIX. Como bien sabía Estados Unidos y sus aliados europeos, la guerra en Libia realmente iba de que la OTAN controlara el Mediterráneo como si fuera su lago. Iba de la guerra del AFRICOM contra China. Iba de los franceses y los británicos consiguiendo jugosos contratos para explotar los recursos naturales de Libia en su beneficio. Iba de Occidente ajustando la narrativa de la primavera árabe después de que les hubieran pillado desprevenidos en Túnez y en Egipto. Lo ocurrido en Libia se trata de la primera aventura conjunta entre el Comando de África, AFRICOM de Estados Unidos y la OTAN. Obama anunció el desplazamiento de fuerzas especiales de los Estados Unidos en la África Central para brindar apoyo y asistencia a fuerzas armadas regionales, comenzando con Uganda, y anunciando de paso su intención de desplegar fuerzas militares en el Sudán del Sur. A lo anterior se suma la presencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Etiopía y Somalia, donde viene desarrollando operaciones militares, así como sus intervenciones encubiertas en países como Yemen y otros localizados en la costa oriental africana. El conflicto iniciado con la intervención de la OTAN en Libia no es sino el inicio de una confrontación mayor a ser librada en los próximos años por Estados Unidos y Europa frente al expansionismo económico de la República Popular China en el continente africano. De esta manera, más que simplemente un nuevo Oriente Próximo, se está creando una nueva África, cuyas fronteras estarán aún más trazadas en sangre, como en el pasado. La administración Obama y sus aliados han abierto una puerta para una nueva invasión de África. Se debe cuestionar la credibilidad de la ONU, así como la credibilidad de muchas organizaciones humanitarias y de derechos humanos que casi presionaron en favor de una guerra. Las afirmaciones de la Liga Libia por los Derechos Humanos nunca se sostuvieron o se verificaron. El Consejo de Seguridad de la ONU es, en el mejor de los casos, un organismo irresponsable que claramente ha actuado al margen del debido proceso legal. Venezuela, conocerla es tu destino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Telesur. Como ustedes saben, un camino de 30 minutos con lo mejor del deporte mundial. Para ahí, el día de hoy, tenemos preparado cosas especiales y vamos a ver de qué se trata. Chile fue escogida como sede de la Copa América de Fútbol en el año 2015. Brasil cede espacio.
Les contaremos qué sucedió esta semana en la Copa Libertadores de América. Y la selección de tenis de Argentina se prepara para los cuartos de final de la Copa Davis. Los saluda Víctor Sánchez. Comenzamos con notas importantes. Chile será la sede de la Copa América de Fútbol 2015, así lo informó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chilena, luego de llegar a un acuerdo con los directivos del fútbol brasileño, quienes debían albergar el torneo regional inicialmente. Según Sergio Jadue, presidente de la ANFP, el organismo firmó un protocolo de acuerdo con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marín, para concretar el traspaso de la sede, que por el sistema de rotación correspondía a Brasil en 2015 y a Chile en 2019. Sin embargo, luego de que Brasil se convirtiera en el organizador de la Copa de las Confederaciones 2013, Mundial de Fútbol 2014 y también los Juegos Olímpicos del 2016, Chile inició negociaciones para avanzar a la fecha y poder así albergar la del 2015, la Copa América. El anterior presidente de la CBF, Ricardo Teixeira, negó que Brasil fuera a ceder la organización de esta Copa a Chile, pero tras su salida del cargo se retomó el diálogo con los chilenos, que finalmente fue fructífero. Y Santos de Brasil y Vélez Sarsfield llegaron a 9 puntos y los dejan un umbral de los octavos de final, mientras que Juan Aurich, peruano, es el primer eliminado de la fase de grupos en la Copa Libertadores de América. La campaña de Santos y Vélez solo es superada por el Fluminense, con paso perfecto, ya que las 9 unidades que lo hacen líder absoluto en el grupo 4 fueron alcanzadas en los 3 partidos que ya jugó. El 29 de marzo jugará el cuarto en casa del Zamora venezolano. El Peixe, con un tanto de Neymar y otro de Dracena, venció sin mucho brillo y en un partido pasado por agua por 2-0 al Juan Aurich, y las dos caras de la moneda quedaron perfiladas en el grupo 1. El equipo brasileño como líder con 9 puntos de 12 posibles y el peruano en el sótano sin logros a falta de 2 jornadas. En la parte intermedia luchan Internacional y The Strongest, ambos con 7 enteros. El equipo brasileño sacó el miércoles en la agonía un empate 1-1 en la altitud de La Paz. Vélez Sarsfield tomó venganza del Deportivo Quito, que le goleó en la tercera jornada por 3-0 y vuelve a liderar el grupo 7. Con 5 puntos menos marchan el equipo ecuatoriano y las Chivas de Guadalajara, aunque los mexicanos han jugado 3 partidos, los mismos que el Defensor Sporting, que tiene 3. La cuarta jornada en esta llave la cerrarán Defensor y Chivas en Montevideo este miércoles, con idéntica obligación: ganar o ganar. Godoy Cruz consolidó su candidatura a la fase de los 16 mejores al empatar en Medellín 2-2 con el Atlético Nacional y ponerse a su sombra en el grupo 8. El equipo colombiano comenzó con paso arrollador, pero ha encajado 6 goles en los últimos 2 encuentros, suma 8 puntos y a 3 está el equipo argentino. Un cambio de guardia se produjo el miércoles en la cima del grupo al desalojar el Corinthians al Cruz Azul con una pírrica victoria en Sao Paulo. La cuarta jornada se completará el 27 y el Deportivo Táchira tendrá en su cancha la posibilidad de calibrar ante el Nacional paraguayo si tiene recursos para dar un salto de calidad. Lanús argentino tomó prestado el liderato del grupo 2, ya que el triunfo por 0-2 del martes en cancha del Emelec, que le permitió llegar a 7 puntos en 4 choques, puede resultar insuficiente si el Flamengo, con 5, gana en casa de Olimpia este miércoles. Incluso el decano del fútbol paraguayo, tercero con 4 enteros, puede desalojar de la cima al 11 argentino si vence al Mengao con una buena diferencia de goles. La llave 5 tiene en la cima con 7 puntos en 4 partidos al Vasco da Gama y al Libertad, y con 3 en 3 presentaciones al Nacional de Uruguay y a la Alianza Lima de Perú. El Vasco da Gama enderezó su rumbo al doblegar el miércoles por 2-0 al Libertad, y el próximo martes será la vez del Nacional y Alianza Lima para redondear la jornada. Perder es la prohibición para los paraguayos y peruanos, ya que eso significaría salir de la órbita del lote de la vanguardia. Y el ministro de Deportes brasileño, Aldo Rebelo, minimizó los atrasos en algunas obras de la Copa del Mundo del 2014 y en la aprobación de la Ley General del Mundial en el Congreso brasileño, exigida por la FIFA para permitir la venta de alcohol en los estadios. Para el ministro, los reclamos de la FIFA por los supuestos atrasos en estos preparativos para el Mundial reflejan diferencias culturales. Una reunión entre la presidenta Dilma Rousseff y el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, pareció poner fin a la crisis, aunque se desconoce
desconoce aún si Jerome Valcke seguirá siendo el interlocutor de la organización del gobierno brasileño. Asimismo aseguró que las reformas o construcciones de estadios en las 12 ciudades sedes de este mundial están dentro del calendario previsto para la conclusión antes del inicio, algunos de ellos a tiempo para la Copa Confederaciones en el año 2013. Tenemos que trabajar, pero no con el fin de compensar nuestros retrasos. Tenemos que mejorar los problemas en materia de telecomunicaciones, en infraestructura de transporte, aeropuertos, y no solo en términos de capacidad de pasajeros, ya que esto es solo un aspecto. El francés Laurent Vidal logró su primera victoria en la Copa del Mundo del Triatlón después de imponerse en el sprint final al australiano Brad Cathcart y el también galo David House en la primera prueba del campeonato puntuable para el ranking de clasificación olímpica. El australiano Jens Sears se convirtió en el primer líder de la prueba tras salir del agua en primera posición. Por delante tenía 7 vueltas del circuito ciclista con un nutrido grupo